Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión basada sobre un artículo publicado justamente en el libro Cómo ganar amigos y influir sobre las personas de Dale Carnegie. Quiero comentarles brevemente que este libro tuve el privilegio y la bendición de leerlo hace aproximadamente más de 30 años. Y justamente fue uno de mis libros que me impresionaron por dos cosas que quiero compartirles brevemente, que son de forma anecdótica, pero que espero que les pueda ser de utilidad. La primera, pensé que aquel libro que estaba llegando a mis manos por primera vez había sido un libro escrito recientemente, cuando la verdad este libro fue publicado por primera vez en el año de 1930. Sí, así como lo escuchas, este libro fue publicado por primera vez en el año de 1930. Pero lo impactante que para mí en ese momento era un libro tan fresco, tan actual, un libro que de verdad fue tan impactante y marcó mi vida en diferentes aspectos, que para mí pues yo creía que era un libro de reciente publicación. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes basada en este libro fue justamente el hecho de que yo para aquel entonces, de hace aproximadamente unos 32 años, estaba comenzando una actividad, un negocio, un emprendimiento, por así decirlo, y justamente invité a mi casa a un grupo de personas que aparentemente podían ser socias y que podían acompañarme en aquel emprendimiento. Y algunos otros que ya habían comenzado como socios. Y dentro de la casa, hablando de diferentes temas que tenían que ver con el emprendimiento, salió a relucir la importancia y la necesidad de crear el hábito de lectura y la importancia de leer por lo menos un libro mensualmente. Y me recuerdo perfectamente que en la sala de la casa, aparte de los invitados y de los socios que se reunieron juntamente conmigo, estaba mi hijo mayor, que para aquel entonces tendría unos 10 a 12 años. Y yo empecé a hablar justamente sobre uno de aquellos libros que tenía sobre la mesa, y el título que agarré de la mesa justamente tenía que ver con este que estoy haciendo mención ahora: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y empecé a hablar sobre muchas cosas que tenía el libro, y dentro de esas cosas que así mencionaba el libro, apareció el tema acerca de las críticas y de cómo éstas nos afectaban justamente a la hora de poder relacionarnos con las personas, donde las críticas tenían una marca, tenían un efecto tan negativo hacia las personas, que al final de cuentas todo el interés que hubiésemos podido tener en querer ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, así y haciéndoles algunas observaciones como críticas, al fin de cuentas esto terminaba así siendo perjudicial, y mucho más para las relaciones. Y tocó allí un párrafo que tuve que leerlo, que justamente el párrafo se titula Papá no olvida, que a continuación les voy a dejar la lectura para que ustedes vean lo tan poderoso de esta reflexión. Papá olvida. Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes, una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable. Vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla.
Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas, tragaste la comida y sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste: «Adiós, papito». Y yo me fruncí el entrecejo y te respondí: «Ten erguidos los hombros». Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. «¿Qué quieres ahora?», te dije bruscamente. Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti. Y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es tan grande como el sol, que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche. Hijo, he llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual: no es más que un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. Una vez que finalicé el párrafo, una vez que despedí a todos los que estaban allí presentes, se despiden y entonces nos quedamos en la sala, la mamá de mi hijo, y empezamos a platicar. Y para mi sorpresa, mi hijo de repente me hace la siguiente pregunta: «Papá, ¿realmente tú has leído ese libro?». Cuando mi hijo me hizo esa pregunta, me quedé pensativo. En ese momento le di una respuesta afirmativa, ligera, y le respondí sí. Pero ya cuando nos fuimos a dormir, me puse a pensar,
realmente qué fue lo que mi hijo quiso preguntarme al decirme que si yo había leído ese libro, o qué estaba así entre líneas lo que mi hijo me quería decir. Bueno, permítanme decirle que durante esa noche y al día siguiente eso estuvo así revoloteando sobre mi cabeza y llegué a comprender exactamente lo que mi hijo me estaba preguntando. Y no era otra cosa que yo, en mi manera práctica y cotidiana, vivía criticándole, vivía corrigiéndole tantas cosas pequeñitas o de detalles que al final de cuentas mi hijo interpretaba como que si yo no hubiese leído justamente ese libro. Bueno, al fin de cuentas han transcurrido más de 30 años y aquello no se me ha olvidado. Y saqué como aprendizaje dos cosas que quiero hoy compartir contigo a través de esta pequeña reflexión. La primera es que cuando leamos un libro, no solamente lo leamos con así el interés de tener un aprendizaje intelectual, y si realmente nosotros no vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo, muchas veces es deshonesto o muchas veces no tiene la fuerza cuando yo empiezo a recomendar la lectura de ese libro si realmente yo no lo estoy practicando en mi vida cotidiana y mucho menos si no lo estoy haciendo con las personas a las cuales yo amo y estimo, principalmente con mis hijos que van a ser los primeros jueces en medio de la casa. Así que si tú eres padre o si tú eres madre y estás teniendo un emprendimiento o estás ejerciendo un cierto liderazgo y estás recomendando cierta lectura de ciertos libros, te pido de todo corazón que primero aplícalos en tu vida, porque la fuerza que eso va a representarla justamente a través de tu propia casa, a través de tu propia familia, a través de tus propios hijos, para que el impacto hacia los demás pueda ser relevante. Y lo segundo, y con esto quiero concluir, que nos demos cuenta que simplemente mi hijo, tu hijo, es un niño pequeño, que por mucha perfección o por mucha corrección que yo quiero tener, no nos podemos olvidar de que simplemente es un niño. Espero que la verdad, todo este comentario sobre este libro y sobre toda esta experiencia vivida pueda representarte de algo de utilidad para ti y que te pueda así ser de ayuda. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que Dios prospere grandemente tu negocio. Hasta una próxima.